Bueno, queridos amigos, es un momento muy especial darle inicio a este nuevo trimestre de la lección de escuela sabática. Son lecciones de vida para vida eterna. Rogamos al Señor que durante este proceso de grabación pueda hacer sus oraciones compañía para nosotros y al grabar esta preciosa lección sea de gran beneficio para vuestras vidas. Estamos esta tarde con dos personajes muy interesantes como es tenemos aquí a mi lado Daniela Román. Daniela nos acompaña, estará durante este trimestre grabando con Sí, nosotros. Gracias por aceptar el desafío, Daniela. ¿Cómo te sientes? muchas gracias. Un poco nerviosa, pero bien, feliz, contenta de estar aquí, de tener esta oportunidad. Nos embarcamos en un nuevo viaje sobre el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y va a ser impresionante. Eso es lo que noto de los estudios. Y quiero compartirlo, no solo compartir, sino también aprender de vosotros, de este precioso mensaje que el Señor nos da a través de Marco. Pues qué bendición. Y Marco que nos acompaña, Marco Fernández, sé que haces una labor muy bonita con Adra y aquí estás, Marco, con este desafío, llevando la palabra de Dios también con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, encantado de este proyecto, de grabar este trimestre. No tengo yo experiencia como la que puedas tener tú, pastor, pero bueno, con ilusión, poniendo el alma, poniendo el corazón y esperando pues que lo que a mí me falta lo ponga el Espíritu Santo y podamos compartir este mensaje de manera que nos llegue a todo el mundo, ¿no? Pues muy bien, yo creo que este es el objetivo. El hombre coloca lo que tiene y el Señor nos lleva a otro nivel. Así que en esta tarde, antes de comenzar esta preciosa lección del libro de Marcos, con el título de la primera, Comienzo del Evangelio, Daniela, vamos a hacer la lectura del texto, luego Marco nos acompañará con una oración. Vale, la lectura la tenemos en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues interesante texto para estudiar y Sí, analizar durante esta semana. Marco, dirígenos en una oración y vamos adelante. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir el mensaje, de compartir el Evangelio de Marcos con otras personas. Te pedimos que especialmente nos des luz para poder entender el mensaje y transmitirlo de manera que llegue a los corazones de las personas y que consigan conocerte a través de él. Estate con todos nosotros, que te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Pues qué bendición es encarrilarnos en este estudio especial con el cual deseamos que el Señor abra tu corazón a través del Espíritu Santo y pueda albergarse un tema tan interesante. Tenemos 4 evangelios preciosos, entre ellos el libro de Mateo, pero ahora nos corresponde Marcos. Este nombre significa dedicado a Marte. Muchos de los antiguos colocaban estos nombres a sus hijos, ¿verdad? Algunos definen su carácter. Pero de Marco vamos a decir grandes cosas en esta primera lección que creo que son de mucho interés. Entre ello, Marco es un chico joven que comienza su ministerio más o menos en el año 60. Allí comienza a escribirse este libro de Sí, Marcos con un interés especial y que el texto que ha leído Daniela nos encierra especialmente lo que Marco quiere transmitir. Marco es un hombre de acción. Marco no es Sí, un hombre que, como los otros evangelios, comienzan desde el principio, nacimiento de Jesús, sino que cuando él llega, entra directo en el momento que él le interesa. Este evangelio va dedicado a muchos de los judíos que estaban presos en Roma o que habían buscado a Roma como lugar de refugio. Así que es interesante mirar a quién va destinado, qué es lo que el Señor quiere a través de Marcos transmitir este evangelio que se le categoriza con el nombre de león, ¿verdad? Cada evangelio tiene una figura, como lo mismo es Juan con el águila, Lucas con el sí. toro, pues la cara que se le da a este evangelio. Así que es interesante tener en cuenta que es para mí una reina de la escritura del Evangelio y que nos va a regalar a nosotros bastantes mensajes de unidad. No sé, esta semana, ¿qué podríamos aportar? ¿Qué te llegó a ti, Daniela, en principio de esta primera lección? A mí me llama la atención la historia de Marcos. Todos leemos el Evangelio, bueno, las Escrituras, cualquier carta que encontramos en la Biblia, pero a veces nos perdemos detalles de por medio. Pues lo que me llama la atención es la historia de Marcos, el autor del mismo libro. Es hijo de María. Bueno, lo encontramos en Hechos 12:12, ¿vale? Mm. Se nos describe a Juan ahí, es hijo de María y en cuya casa se realizan
Milagros, No, reuniones de oración en su casa, ¿vale? Más adelante, en Hechos 13, ya estamos en la iglesia de Antioquía. Ahí vemos que hay profetas, hay maestros, y entre ellos se nos nombra a Bernabé y a Pablo. Y ahí el Espíritu Santo dice: apartarme para el ministerio, para la obra, a estos dos. Y luego se nos describe sitios donde ellos van para realizar la obra, como en Seleucia, Chipre, Salamina. Y cuando llegan a Perge de Panfilia, ahí Juan Marcos, que se le nombra antes, que es su ayudante, ellos no van solo, tienen un ayudante, Sí. ¿verdad? Y se les nombra a Juan Marcos ahí. Él se retira de la obra. Y no nos da ni más detalles, ni no nos explica nada más, pero no es difícil imaginar a Juan Marcos cómo era la vida de los cristianos, de los misioneros antaño, porque si tenemos una lista en 2 de Corintios 11, dice cómo era la vida de Pablo. Solo nos describe aquí la vida de Pablo. Imagínate, 40 veces azotados por los judíos, 5 veces apedreado, naufragio, peligro de muerte, peligros en la ciudad, peligros de los judíos. La lista continúa. Claro, el Evangelio no nos da estos detalles cuando nos dije fueron por Seleucia, Salamina, Chipre, no nos da los detalles, pero ya podemos entender la situación de Marcos, que no está acostumbrado con estos desafíos y fácilmente se habrá agobiado, ¿verdad? Y se ha retirado. Algunas veces necesitamos un time off, se dice, como que tenemos que parar porque de aquí no podemos seguir. Y uno necesita esa pausa, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurre? En Hechos 15 vemos una discusión muy fuerte entre Bernabé y Saulo. Bernabé quiere llevar a su sobrino, que se le nombra, y él es el sobrino de Bernabé, Sí. es su familiar. Lo quiere llevar con él, mientras que Pablo no. Ahora nos pongamos en los zapatos de Pablo. Pablo pasando por todas esas dificultades, tu único ayudante, imagínate que te deja. Y tú necesitas a alguien contigo. También nos podemos entender perfectamente a Pablo. Pero Bernabé, lo que me llama la atención es la actitud de Bernabé. Y es muy importante poder tener a alguien a tu lado que te pueda levantar cuando tú te caes. Ver ese valor en ti, porque cada persona somos un tesoro, pero a veces está escondido. Y hace falta alguien que te ayude a poder levantarte en esos momentos. Creo que eso es muy, muy importante. Por algo el Señor Sería- Jesús sí. dijo ir de 2 en 2 para predicar el Sí, Evangelio. sí. No es interesante porque si el uno se cayere, tiene alguien que te levante. El problema y el coste de seguir a Cristo, recordemos que el Marco se habla de María, una señora que tal vez tenía dinero, Sí. es un chico que se levanta en una casa con una economía y ahora te subes a un barco sin saber qué vas a comer, si te azotan, si te tiran la puerta, tal vez durmiendo en el suelo, en intemperie, cárceles, como sí. muchos de los discípulos tuvieron que vivir. Sí. Marco, para ti, a mí me gustaría, tú tienes una experiencia, creo que Sí. por los años que has vivido es una pregunta más bien personal. ¿Hay fracasos en la vida, hay desánimos? ¿Qué nos Claro. puedes decir de la vida personal? Claro que hay desánimos, pero todos los desánimos que tenemos en la vida, las circunstancias, los momentos complejos, nos ayudan a tirar para adelante y a ser más fuertes. Yo estoy convencido de que cosas que me pasan ahora con 64 años, hace 40 no las habría podido soportar, pero ahora tengo la capacidad de soportarlas, porque he sufrido una preparación, la vida me ha preparado. En este caso estamos hablando de Marcos, que como tú has dicho, era de una familia o de una madre acomodada. ¿Qué nos sucede en las sociedades occidentales del primer mundo con las economías saneadas? Pues que a los niños los tenemos en burbujas, que no les pase de nada, que no les falte de nada y no les preparamos para la vida. Igual es el caso de Marcos, ¿no? Que era un niño. Si habla de la madre, entendemos que podría ser viuda, igual estaba totalmente centrada en su hijo, lo tenía sobreprotegido, podría ser, ¿no? Pero su tío no se lo llevó como diciendo, venga, hace falta uno este mismo. Yo creo que vio actitudes valor. en él. Sí. O sea, vio lo que tenía dentro, vio las capacidades que tenía Principios que Sí. son fundamentales. y por eso se lo llevó. Pablo probablemente en aquel momento necesitaba un ayudante eficaz, no un principiante, no. Es verdad. Sí. Entonces ahí fue el choque. Yo necesito ya alguien Que sepa con manejar las tornas. experiencia. Este me serviría, pero de becario, para que vaya aprendiendo, ¿no? No sé. Así que es muy interesante tu aportación, porque todos en la vida cristiana, y querida familia que nos escucháis,
tenemos desánimos. De verdad que no ha sido fácil. Los fracasos de la vida a veces nos producen el deseo de devolvernos. Yo quiero decirles que en esos momentos de soledad, el Señor dice que nos llevará también por caminos difíciles, por caminos de sombra, pero de ahí Él nos va a sacar. El Señor no ha dado pruebas que el hombre no pueda soportar, y cuando el hombre no tiene ninguna salida, Dios tiene 1000. Así que este chico que se está formando, lo más objetivo es que se equivocase. Y cuando se necesitó tirar de él, el chico se amilanó. Se cayó, se sale del camino y se va. Y esto hace que al apóstol Pablo, como dices tú con la experiencia, hay un choque con Bernabé tremendo. Sin embargo, es lo que vamos a ver en el recorrido de la lección. Más tarde fue una gran bendición. Sí, sí. Pero sabéis que Marco no solamente se cae aquí. Yo les estaba comentando fuera de cámaras y fuera de esta grabación, de manera especial en Marcos, el capítulo 14, el versículo 51. ¿Sabéis que aquí hay un texto donde el mismo autor, sin decir quién es, está relatando su historia? Miren lo que él escribe. Marcos, capítulo 14, versículo 51. Pero cierto joven le lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron. O sea, le echaron mano de la sábana, me imagino, pero él dejando la sábana huyó desnudo. Esa noche, Marcos también tuvo un fracaso. Igual que todos los discípulos, estamos hablando la noche del Getsemaní. Cuando a Jesús le echan mano, este chico también está durmiendo, lo toman durmiendo, y es posible que los comentaristas de la Biblia achaquen de este joven, que es el mismo llamado personaje que lo escribe Juan Marcos. Cómo el hombre también deja su esencia, su firma en esta lección, diciendo, señores, puede ser que al principio del ministerio y al final también nos caigamos. No significa al llevar 40 años en la iglesia que no nos caigamos, puede ser que nos caigamos, pero hay oportunidad nueva. En esta lección de la oportunidad nueva, me gustaría, no sé, Daniela, si hay algo que a ti se te venga del estudio que hemos tenido, porque hay una oportunidad nueva. Y es cuando llaman a Bernabé, le lleva, y ahora Pablo dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el evangelio. Sí, en Timoteo dice, trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Lo reconoce, ya se había recuperado. Aquí igual habían pasado ya unos 15 años. Fijaos, hay un tiempo, una etapa por la que él pasa hasta que él se forma para volver otra vez. Y aquí Pablo lo reconoce, pero no solo en Timoteo, en Filemón también. Dice, es mi colaborador. Mi colaborador, ya reconoce su valor. Y eso es importante. Sí. Hay un elemento interesante en la lección de esta semana que estudiábamos, y es que Marco le da el inicio al Evangelio de Cristo. Y comienza Cristo de una manera especial, y Juan dice, yo no soy el que vosotros esperáis. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Sí. Es donde comienza el Evangelio de manera positiva. Yo quisiera que leyéramos algunos versículos porque esto nos va a abrir un poquito el contexto del tema. Sí. Él comienza en el versículo 9 después de hacer una corta introducción al libro, donde habla cómo venía vestido Juan el Bautista, qué comía, cuál era su labor de bautizar, dónde hacía este trabajo como lo era en Jerusalén. Nos dice Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor y era un personaje que llamaba la atención, pero de manera especial aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado. Y ahora, quiero que nos fijemos un poquito, porque Marcos arranca en el texto que hemos leído al comienzo en el relieve importante. Aconteció en aquellos días, versículo 9 del capítulo 1, que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrir los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Comienza exactamente en una de las profecías que vamos a mirar al final de esta lección. Sí. Una de las profecías de las 400, ¿verdad? Perdón. Sí, de las 70 semanas. De cuando comienza ahí con el Altajerjes, y que vamos a hablar un poquito, Daniel, al final, que no me quiero meter en este tema, pero de manera especial comienza, oye, ¿cómo comienza tu vida? A veces conocemos tanto del Señor y nos cuesta entregar, pero Jesús nos da un ejemplo. Él dice, ejemplos he dado para que también vosotros hagáis. Luego en Marcos 16 no dirá el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Jesús va a Juan el Bautista, lo rechaza un poquito Juan y le dice, oye, es que yo te admiro mucho para que tú vengas a que yo te bautice. Es que Juan sabía el objetivo del bautismo. Sabía lo que significa, sabía lo que es, ¿no? Entonces, a ver, tú precisamente eres el único que no has pecado. Que no has pecado, no tiene sentido, ¿no? Que yo te bautice, ¿no? Muy bien, sí.
Y en esta lección, ¿hay algo, Daniela, que te quede ahí, para que no nos quede en el tintero nada importante de esta lección del bautismo de Jesús? ¿Qué te llama la atención cuando Marcos comienza en esta área? Tú eres mi hijo amado, dice, en ti tengo complacencia. Cuando leemos la palabra de Dios, lo leemos para nosotros mismos. Me lo está diciendo a mí, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Y eso quiero que quede bien claro. Leemos no para los demás, sino para nosotros mismos, porque a veces leemos y metemos el dedo en el ojo del otro, ¿no? Pero en este caso es algo positivo, ¿no? Sí. Es la voz del Padre diciendo, tú eres mi hija amada. El día de mi bautismo, el Señor dijo estas palabras, y eso es algo que es precioso. Poder Explosiona tener la esto cabeza, ¿no? consciente de que soy la hija de mi Padre. Creo que en la lección 5 de esta semana hablábamos Sí. un poquito de yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Vos que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Este evangelio, Marco, de manera especial, la referencia de Marcos es que este evangelio viene para nuestro lugar actual. Es necesaria. ¿Qué está haciendo este pueblo adventista? No es otra cosa que preparar el camino. El Señor vuelve y nos habla de algo interesante, porque el mensaje de Juan el Bautista era arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Podemos decir yo amo al Señor. Podemos tener un compromiso con Dios, como cuando tenemos una novia, te amo, te amo, te amo, pero llega el momento determinado que tal vez nos diga, bueno, me amas tanto, llevamos 10 años de novios, Sí. oye, ¿lo concretamos? Sí, sí. No, yo te amo, pero hasta allí. Muchos seguimos a Dios de esa manera. Y dice que Satanás también cree en Dios y tiembla. Ese un poquito más que nosotros. O sea, lo que significa que nosotros deberíamos de tomar decisión por Dios. Decisiones, Pero sí. hay algo bonito, arrepentidos. Yo creo que el mensaje de Marcos, de manera especial, es volvámonos. ¿Qué significa arrepentidos? Es ese tema tan interesante de la metanoia. Es regresarnos, un cambio de pensamiento. ¿Dónde estás y dónde te quiere traer el Señor? Así que el mensajero al cual Juan se refiere dice, oye, yo voy delante. Yo soy el amigo del novio, pero viene el novio. ¿Queréis estar en las bodas? ¿Queréis participar de este mensaje importante? Lo que vamos a ver a través del libro de Marcos, Sí. que será de mucho interés. Y en el bautismo de Jesús, como lo hablábamos, encontramos riqueza espiritual. No sé si el Evangelio de Marcos tiene una dinámica y de mucho interés. No sé si alguna de las cosas que durante esta semana hemos estudiado nos ha llamado la atención de acuerdo a las otras lecciones, pero sí me gustaría que pasáramos un poquito a esa profecía por Sí. el tiempo que nos Sí. acota. Es el mismo texto de memoria que tenemos en Marcos 1, 14 y 15. Dice, y me voy a centrar en las palabras, el tiempo se ha cumplido. Para mí sí que es muy importante esto porque tiene que ver con mi pasado. Cuando yo empecé a leer la Biblia, desconocía la palabra de Dios. Cuando la tenía en mis manos no la entendía, pero cuando me sumergí en la profecía es cuando entendí. Y eso nos lleva a Daniel 9, 24, 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y empiezas a investigar y a ver cuándo empieza, cuáles son esos detalles. Lo que me llama la atención es la perfección en esos detalles. O sea, que se cumple al pie de la letra. Eso para mí era escalofriante porque dice, ya sé de dónde vengo, sé que hay una historia, es como una línea imaginaria y vas colocando cada evento, cada suceso en su sitio, ¿no? Bueno, pues esto comienza en el año 457 a.C., cuando el rey persa Artajerjes da el decreto para reconstruir Jerusalén, ¿vale? Y ahí se nos da 69 semanas, que en Daniel pone 62 semanas más 9 semanas, son 69, ¿no? Estas 69 semanas culmina con el bautismo de Jesús. Y ya entra en acción ahora la última semana. Y la última semana dice, a la mitad de la semana, el Mesías será sacrificado, ¿verdad? Hablamos de Jesús. O sea, empieza en el bautismo de Jesús en el año 34. En el 27 se bautiza Jesús. En el 27 y en el 34 es sacrificado y al final ya la última, en el año 34 es cuando es apedreado Esteban, sí, Esteban, el diácono. Y rechazan el mensaje, rechazan a Cristo, entonces la predicación se vuelve hacia los gentiles. Porque dice, en aquella semana, dice que confirmará el pacto con muchos, no solo con el pueblo judío, sino también la oportunidad de todos los gentiles para y de todo nosotros el mundo, mismos, para todo el mundo. Y a mí todo esto sí que me llamó la atención y ya te colocas en la historia y sabes dónde va cada punto. Para mí ha sido sí que muy importante, porque no entendía la Biblia, el porqué, de dónde,
no entendía entendías muchas cosas, pero a raíz de la profecía sí que me hizo Qué entender. bien, ¿no? No Sí. sé, Marcos, si tienes algo especial Sí, que decir no, sobre mira, esto que estamos comentando. la esencia de todo esto no es aprender historia, que también está bien, sino sacar una aplicación práctica Correcto. para cada uno en cada momento. Lo podemos ver desde la perspectiva de que nosotros en este momento somos el pueblo de Dios. Que no seamos como el pueblo judío, que no entendemos el mensaje de Jesús y que no lo promovemos y lo proclamamos a todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, que sepamos poner en práctica el mensaje. Es súper importante, porque parece que el bautismo es el fin, ¿no? Hablábamos hace un momento que la novia, 10 años de novios, en determinado momento te tienes que comprometer. En este caso, evidentemente, el bautismo es el compromiso con Dios, ¿no? Pero es el principio. Es un camino. Es el principio, es el comienzo. Es como con el ejemplo que tú has puesto, bien, nos casamos. No, Ya le dices a tu novia, nos casamos, bien, nos casamos. ¿Y eso qué es? Ya está. Ya nos hemos casado, ya Ahora está. comienza. Ahora comienza el matrimonio. Saber ese comienzo de Jesús en nuestra vida, que no es el comienzo de mis 35 años o de los que llevemos cada uno, ¿no? Que se fue la decisión, pero el comienzo tiene que ser cada día. Cada día nos tenemos que reiniciar y... Con todos estos detalles tan maravillosos que nos presenta este libro. Yo creo que, Marco, vamos a disfrutar muchísimo y por eso invitamos a toda nuestra audiencia, especialmente también a los que nos ven a través de estos dispositivos, a través de las redes sociales, como es Facebook y como es YouTube, y bueno, por donde podamos compartir todos este mensaje, reproducirlo, hacer que llegue al corazón de los demás. Daniela, recogiendo un poquito para finalizar, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y crean en el Evangelio. Y por eso es que Marcos, en la lección que vamos a hacer la próxima semana, vamos a mirar cómo da un inicio abrupto, se pone a mirar un día de Jesús, la agenda de Jesús, cómo se mueve Jesús cada día, cómo Él trabaja de una manera positiva y de manera especial. Marcos hace una conexión preciosa, un libro que les recomiendo leer o un texto especial, Apocalipsis capítulo 14. Leerlo y vais a ver la conexión de este Marcos y el final de la historia. Así que, familia, estáis todos invitados a acompañarnos por tal vez 25 minutitos a la semana, donde haremos un repaso maravilloso de este precioso libro. Te invitamos y recuerda, el Señor tiene para ti lo siguiente, lo mismo que nos deja nuestro corazón. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. El hombre ha sido movido por el reino de oscuridad. Ahora, cuando Dios aparece y es luz, el reino de la oscuridad se desvanece. Así que dejemos que sea Dios quien dirija esta vida, porque el reino de Dios también es parte de nuestro cuerpo. Y arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues las buenas nuevas, la buena noticia de que Cristo murió por ti, por tu familia y por cada uno de nosotros. El Señor te bendiga. Te esperamos la próxima semana. Muy bien.